No recuerdo, a ver. ¿Es el próximo jueves? Yo sé que estamos cerca. Sé que estamos cerca de la fecha, no la recuerdo. A ver. 16 del 9 es el próximo. Claro, profe, pero como habíamos perdido una clase, dijo que íbamos a hablar para ver si lo pasaba para el otro. Ah, bueno, como nos va a quedar menos clases para la última parte, pero 16, como 3. 6. ¿Hasta lo de hoy o cómo sería? Sí, ahora les cuento. A ver. Entonces, a ver. Los temas serían los temas. Tenemos todo lo que es transfusión autóloga, que serían los tres métodos, predepósito, dilución y recupero con el T8, que sería lo que está en la normativa, ¿no? Espere, que quiere entrar alguien. Que el punto T8 de las normas, estamos hablando, ¿no? Que es justamente de transfusión autóloga. Normas. Qué mal que me anda este mouse, a ver si lo apoyo mejor. De las normas. Después tenemos el de la administración del acto transfusional, que serían, vamos a incluir el T4 y el T5, que es el más importante porque es el acto transfusional en sí. Esto de las normas. Normas de medicina transfusional, que es la reglamentación de la ley, ¿no? Y después tenemos el tema de hoy, que es alternativas a la transfusión de Matías. Esperen que alguien quiere entrar.
Hola, profe, buen día. Buenos días. Alternativa, la transfusión de hematíes. Estos temas. Profe, ¿esos son los temas para el parcial? Claro. Entonces tenemos, repasemos, la transfusión autóloga, los tres métodos, prepósito, hemodilución, el recupero intraoperatorio, lo que dice las normas en la parte del proceso transfusional, el punto T8, que sería específicamente el de autóloga, ¿no? Y después tenemos los dos puntos que tienen que ver con las cuestiones referidas al acto transfusional, que es el T4 y el T5. Y el tema de hoy, que son distintas opciones a las transfusiones de Matías. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, yo preferiría que lo hagamos el 16 porque es cortito esto. Sobre todo porque en la última parte es un poco más largo. Pero bueno, si ustedes se ponen de acuerdo entre todos, tienen que ponerse de acuerdo, lo pasamos al 23 y no más, ¿eh? Yo prefiero mejor el 23, profe. ¿Qué dice el resto? Claro, profe, pero es que para el 23 se van a sumar más cosas, ¿o no? Para esta parte no vamos a sumar más nada. Pero va a quedar una clase menos para lo que viene. Si toma el parcial el 23, el 16 va a dar una clase, pero no va a entrar en el parcial el tema ese, ¿no? No creo que hagamos entrar ningún tema más porque no hay mucho más para hablar de esto. Sí, en realidad hay la parte de hemoderivados que no lo vimos, que lo pensaba mencionar hoy muy por encima, porque aparte de los que son sustitutos de los glóbulos rojos, hay un montón de elementos que son sustitutos del plasma, de la parte líquida de la sangre, ¿no? Y en esa parte, digamos, casi no nos metimos. Tenemos sustitutos de los eritrocitos, que era un poquitito el tema, digamos, más complicado, porque realmente todavía no se logró un buen elemento que lo sustituya. Y después tenemos los sustitutos del plasma, ¿no? Y los sustitutos del plasma es un poquitito más amplio el tema, porque el tema de los sustitutos del plasma tiene que ver muchas veces con que están las plantas de hemoderivados que nos proveen de factores de coagulación específicos, que en el plasma están en menor cantidad disueltos, ¿no? Con el caso de los hemofílicos, que ya no se transfunden más, creo, precipitados y se transfunden concentrado de factor 8. Hay algunas cuestiones que tienen que ver con hemoderivados, ¿no? No más que eso. Bueno, vamos a tomar lista. Empecemos con esto. A ver. Alderete Gómez. Presente, profe. Allende Aymara. Presente, profe. Cuevas Ruth. Presente, profe. Curro Analía.
Eh, Encinas Torres, Brenda. Encinas. Después tenemos a Enrique Yayel, Presente, profe. Gómez Sabrina, González Florencia, Presente. Honorato Sara. Presente, profe. A ver. Profe, ¿no era este mes que tenía que dar la charla? Sí, en el Congreso tengo que dar la charla. Méndez Agustina, Presente. Mongelós Rodolfo, Profe, me nombró a mí porque se me cortó sin querer. No, volví a conectar. ¿vos con qué letra sos? Gómez Sabrina. ¿A Gómez? Sí. Sí, pasa que Está. se me cortó por eso. No. Volví a Perfecto. conectar. Gracias, profe. Gómez. Entonces, Mongelós Rodolfo. Tengo a Morales Nazarena. Creo que Rodolfo estaba sin luz desde ayer. Entonces, Bueno, por eso creo que no está complicado. Sí. Prado Patricia, Presente. Rivero Julieta, Presente. Rodríguez Denise, Presente. Saucedo Nahuel, Presente. Schenfeld Keila, Soenga Yanina, Presente. Usinger Ariana Presente, profe. y Vázquez Amira. Bueno, entonces me estarían faltando Encinas, Mongelós, Schenfeld y Vázquez. ¿Estamos? ¿O hay alguien? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? ¿Quedamos el 16 o pasamos a...? Sí, profe, el 16. Sí, yo les aconsejo, no es mucho, comparado con lo que viene en el próximo cuatrimestre, que ya ahí vamos a estar un poquitito más ajustados, porque es un tema que es más transversal a todo lo que vimos. Entonces, acá está Schenfeld, que también tiene presente como consejo. Bien, vemos esto y yo les voy diciendo bien cómo le encaramos. Bueno, alternativas a la transfusión de glóbulos rojos, ¿no? Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el hecho de poder disminuir, ¿no?, lo que serían las transfusiones en general de la sangre entre humanos, ¿no?, homóloga. Porque se da siempre un aumento, ¿no?, siempre creciente de la demanda, que depende de cada país y cada zona y que cada complejidad del sistema de salud. El envejecimiento de la población en muchísimos países y a partir del crecimiento poblacional, las exigencias que pide y baja muchas veces la OMS y que después se reflejan en los distintos ministerios de salud de cada país, hacen que haya cada vez más exigencias con respecto a la calidad del donante, lo cual hace que tengamos menos donantes. Los cambios con respecto a los estilos de vida, los factores de riesgo, que hace que, digamos, se nos reduzca la cantidad de donantes aptos para fines transfusionales. Otra de las características, otro de los, digamos, de las debilidades que tiene nuestro sistema de hemoterapia es que los elementos sanguíneos traen consecuencias, tienen, digamos, complicaciones, tienen un grado de toxicidad
y tienen grados distintas, transmisiones de enfermedades infecciosas, reacciones y complicaciones transfusionales, generación de anticuerpos y activación del sistema inmune, ¿no? Ya sea para los anticuerpos específicamente los glóbulos rojos, plaquetas, blancos. Vimos las complicaciones con los anticuerpos de los glóbulos blancos con el efecto que tienen sobre las posibilidades, disminuir las posibilidades de éxito en trasplantes de distintos órganos. Y se han tomado, digamos, muchísimos métodos o regímenes que tienen que ver con disminuir, ¿no? Las guías de uso transfusional son eso, ¿no? Son una forma de acotar el uso de las transfusiones a las indicaciones precisas o más adecuadas. Y los programas de transfusión autólogas, programas de hemodiluciones controladas, el equipo de recupero intraoperatorio que vimos para utilización, antes se utilizaba solamente en cuestiones de muy amplia sangrado, ahora se utiliza incluso en cirugías de cadera, en cirugías que son muy poco sangrantes comparados con las primeras indicaciones, pero que igualmente se le da por válido porque lo poco que recupere siempre ayuda a mantener cierto stock en el banco de sangre. Bueno, ya vimos que tenemos los métodos de recuperación intraoperatoria, posoperatorio, que hoy cada vez aparece en algún equipo nuevo, que por ahora no tiene mucha injerencia, y después están todos los, digamos, avances que tienen los laboratorios con respecto a lograr un elemento que tenga un uso similar o por lo menos se pueda, digamos, emparejar con lo que sería la transfusión de glóbulos rojos. Y en eso se invierte mucho dinero en lo que serían las soluciones transportadoras de oxígeno. Hay dos tipos de soluciones transportadoras que son las que más se investigaron, que son las soluciones de hemoglobina, que primero se hicieron en forma libre, hemoglobina libre, para transfundir a los pacientes, o por lo menos administrarle a los pacientes, y ahora esta solución de hemoglobina, como se ha visto que no ha funcionado muy bien en forma libre, se los trata de colocar dentro de algún contenedor, ¿no? Ahora vamos a ver algo de eso. Y los perfluorocarbonatos, que son emulsiones que están dando mejor resultado incluso que las de hemoglobina, que muchas han tenido que salir del mercado. ¿Cuáles son, digamos, ciertos puntos débiles que tienen, digamos, nuestra terapéutica con los eritrocitos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema del almacenamiento y transporte, ¿no? Tiene el tema de la ubicación y conservación, que los eritrocitos tienen una vida corta y necesitan, digamos, de las bolsas de sangre y de un montón de otros elementos que generan trastornos inmunomatológicos porque hay que hacerle compatibilidades. Hay que ver qué pacientes son aptos, generan anticuerpos, generan respuestas inmunes, transmiten enfermedades infecciosas, generan objeciones culturales, de los cuales creo que nos detuvimos un poquitito la vez pasada con el tema de los testigos de Jehová, ¿no? No es el único lugar que tienen objeciones culturales. Vimos los testigos de Jehová porque tiene una política hacia las transfusiones muy fuertes, pero hay otras comunidades que tienen muchísimas objeciones culturales. Por ejemplo, los pueblos acá originarios de América, ¿no? Los que llamamos, que son del norte, son parte digamos, de la cultura incaica, como los collas y otras culturas, no son muy aptos a recibir transfusiones, y menos aún a ir a donar, ¿no? Creo que si alguna vez ustedes tienen contacto con alguien que haga esto, ¿no? Nuestra especialidad en Bolivia, les van a decir las complicaciones que hay, o incluso de los pueblos que están muy cercanos a Bolivia, del norte de Salta o Jujuy, con respecto a que ellos no van a donar ni nada porque tienen cuestiones religiosas o culturales que no la ven muy bien al tema de la donación y la transfusión de sangre, ¿no? Bueno, o hay un montón de intentos de poder, digamos, tomar elementos que nos permitan, digamos, reponer las
la pérdida sanguínea, ¿no? Ya vemos algunos intentos en animales, es la mayoría de las veces, y hay intentos incluso de soluciones de hemoglobina, ¿no? Sería glóbulos rojos que están, digamos, hemolizados, ¿no? Remover el estroma y quedarse con el contenido de lo que sería el citoplasma del hematí. Quedándose con el contenido, sabemos que el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina, que es su principal. Y hubo intentos, como en el caso de 1916, con 33 pacientes, de los cuales 15 tuvieron hemoglobinuria, ¿no? La hemoglobinuria es, digamos, el mayor riesgo que tiene cualquiera de estos tratamientos, porque la hemoglobina, digamos, tiene que ir contenida dentro del glóbulo rojo. Estando libre, genera un montón de trastornos fisiológicos muy importantes, ¿no? Digamos, dentro de los trastornos, no solamente anafilácticos, inmunológicos, oncóticos, sino también el de poder, digamos, llegar a la persona al fallo renal. Luego, bueno, vinieron distintas alternativas que tenían que ver con hemoglobina, cómo era adaptable esa hemoglobina, ¿no? Que ya que es una molécula muy parecida entre distintas especies, a los humanos. Y hubo utilización de hemoglobina bovina en ovejas y hubo incluso, como vamos a ver ahora en los estudios de distintos laboratorios, esta hemoglobina bovina o incluso de cerdo para el uso humano, ¿no? Y tienen, digamos, muy poca aceptación porque genera muchos insuficiencia renal, hipertensión arterial y pulmonar, anafilaxia. ¿Qué características tendría que tener un sustituto ideal, ¿sí? De un hematí, de un glóbulo rojo, ¿no? Tendría que tener una buena capacidad de transporte de oxígeno, en relación al volumen que se puede administrar, o sea, a un volumen menor, con un transporte de oxígeno muy alto, permanecer en circulación un tiempo necesario hasta que el organismo compense, ¿no? Y restaure el volumen sanguíneo perdido, y no tendría que tener, o por lo menos sería deseable que tenga la menor cantidad de efectos secundarios o colaterales, ¿no? Ausencia, por supuesto, de toxicidad, como cualquier medicamento que va a aprobar cualquier entidad internacional. Tendría que, idealmente, si vamos a buscar las mejores condiciones, tendría que ser muy fácil de almacenar, tendría que tener una estabilidad aún a temperaturas ambientes o mayores, cosa de no tener que depender de medios eléctricos o de heladeras, ¿no? Tendría que ser ideal que pueda tener una vida útil muy prolongada, que sea de un largo vencimiento y que pueda tener incluso una vida útil dentro del propio persona que se le administra este sustituto, mejor incluso mejorada que lo que tienen los glóbulos rojos, ¿no? De fácil administración, que no transmita agentes infecciosos, que no induzca respuestas inmunes ni alérgicas, que no requieran pruebas de compatibilidad, que no lo inmunice, o sea, tendría que tener, digamos, un montón de características que hoy por hoy el glóbulo rojo de otra persona, digamos, no la tiene, y que, bueno, si vamos a buscar un elemento que supla o que reemplace a los hematíes, que sea, digamos, un elemento mucho más confortable para el paciente. Bueno, saben que ni bien sale eso, nosotros nos quedamos sin trabajo. Aparte, digamos, es un hecho real, ¿no? Que si sale un elemento que se va a comprar en la farmacia y puede venir de fácil administración, que se toma, que se ingiere o que viene en pastillas, digamos que va a haber muchísimos técnicos en hemoterapia menos. Hay dos líneas de investigación más grandes, ¿no? Que son las soluciones de hemoglobina y las emulsiones de perfluorocarbonatos. Estas son las dos que se, digamos, investigaron más, y hay muchísimas pruebas a través del tiempo, ¿no? Vamos a hablar de las soluciones de hemoglobina. La hemoglobina libre parece ser, ¿sí? Estando libre, que saliendo, digamos, de su nicho, que es las paredes del hematí,
¿no? Pierde capacidad de unión con el 2,3-DPG, ¿no? Ustedes tienen que recordar que hay ciertos, cierta fisiología del hematí que hace necesario, ¿no?, conectarse con el aporte y la distribución del oxígeno a nivel tisular, ¿no? Esta molécula de 2,3-DPG es la que permite regular esta cuestión de cuánto oxígeno libero y cuánto dióxido recibo. Por eso es que la hemoglobina, al perderse su capacidad y estar libre, parece ser, al no estar conjugada dentro del propio hematí, pierde esta capacidad. Por lo tanto, aumenta la afinidad por el oxígeno. ¿Qué significa el aumento de la afinidad por el oxígeno? Esto este año no lo vimos, no vimos la curva de disociación del oxígeno porque hubo un cambio de currícula. Incluso, no sé si hay alguno de ustedes que lo haya visto conmigo en fisiopatología. Pero en la curva de afinidad por el oxígeno vemos que a mayor afinidad del oxígeno, menor liberación. Entonces parece ser que la hemoglobina libre aumenta la afinidad, por lo tanto libera menos oxígeno, ¿no? Esto genera un problema, porque justamente la primera indicación de la transfusión de hematí es el aporte de oxígeno, ¿no? Es esto de poder volver a darle oxígeno a nivel de las células y tejidos. Justamente al quedarse la hemoglobina libre con mayor cantidad de oxígeno y ser resistente al intercambio, bueno, genera un montón de problemas. Por otro tanto, el aumento de volemia superior al volumen infundido hace que en el caso de una hipovolemia sea un efecto beneficioso. Pero solamente en caso de volemia en donde esta hemoglobina libre parece ser un expansor, ¿no?, muy importante a nivel vascular. Bueno, las soluciones de hemoglobina requieren un proceso para poder obtener esta hemoglobina en forma pura, de forma tal de que minimice cualquier riesgo que pueda tener, ¿no? Es una purificación exhaustiva de la hemoglobina, un control estricto de que quede libre en la solución, aumento de la vía media, acá no está, estabilidad de la molécula de hemoglobina, lograr que disminuya su afinidad por el oxígeno, cosa que lo libere, y también el otro tema, que es evitar reacciones anafilácticas y que no tenga restos de estroma. Estroma llamamos a las paredes del hematí. Lograr que la hemoglobina quede sin restos de estroma, porque justamente el estroma va a ser, el resto que va a quedar de la hemoglobina libre va a ser lo que, genere un fallo renal, ¿no? Se quede, digamos, en el riñón. Ha habido intentos de fuente de hemoglobina de humanos, obtenidas de las unidades que ya fueron vencidas. Pero como esta fuente de unidades vencidas, en el mejor de los casos, solamente cubriría un 10% de las necesidades, ya que las unidades que se vencen en los bancos de sangre son muy pocas, y muy pocas se podrían procesar para este fin. Entonces se buscaron fuentes de hemoglobina que sean muy ricas de hemoglobina, ¿no? En el caso de las vacas, en el caso de los cerdos, se obtienen muchísima cantidad de hemoglobinas, a niveles de kilos. Un animal o un único bovino de 500 kilogramos se puede obtener 4.2 kilogramos de hemoglobina, ¿no? Que eso es un volumen más que interesante, ¿no? En el caso que se pudiera obtener hemoglobina libre de los bovinos. Y ha traído, y eso es uno de los puntos que ya se ha dejado casi de probar con los bovinos, esta enfermedad de lo que es la vaca loca, ¿no? El Creutzfeldt-Jakob, que es la enfermedad del prión, ¿no? De la encefalopatía espingoforme bovina, que es la que trae... ¿Esa la vieron en transmisiones transfusionales? ¿No la vieron? Bueno, pero eso es todo un tema, porque deja a las personas, digamos, sin capacidad neuronal. Es un cuasi virus, ¿no? Es un prión, es una molécula, digamos, que actúa como virus, pero es más pequeña todavía. No está clasificado como un virus en sí, y que finalmente deja, digamos, a la persona sin capacidad encefálica, ¿no? Porque como que
digamos, trabaja sobre las neuronas, ¿no? Y ha sido, digamos, un punto de discusión muy importante porque en algún momento que hubo una transmisión conectada hizo que se tuviera que tirar todos los elementos plasmáticos de todo el mundo, ¿no? Fue un momento muy, muy importante. Ese miedo queda y se ha visto que como la transmisión viene de la carne vacuna hacia el humano, está presente en los bovinos. Ha habido otras fuentes que son las hemoglobinas recombinantes y las transgénicas, que hoy por hoy digamos, está más centrado los estudios en los cerdos. Bueno, las marcas comerciales, el Hemopure, que es de hemoglobina bovina polimerizada, Enzone, el Hemolink, pues han sido, digamos, algunas de las que han tratado de obtener hemoglobina libre, ¿no? No están todas en el mercado. El Hemassist de Baxter, que fue una de las que en algún momento se trajo de a prueba acá, en la década del 90, principio del 2000, y algunas que otras, ¿no? De estas. Han reportado reacciones alérgicas, están en fase de estudios, veo que todavía muchas no están aprobadas, tienen una vida media importante, 40-46 horas en circulación, y reportan reacciones alérgicas. Acá está la de Baxter, que es la única que yo llegué alguna vez a ver, que fue discontinuada finalmente en el año 98, y que traía problemas de hipertensión arterial importante, y también tenía, digamos, un grado de afinidad muy grande todavía con la hemoglobina, y se ha utilizado en ensayos clínicos en cirugías cardíacas, igualmente llegó hasta la fase 3. Pero digamos que han quedado casi todas, ¿vieron? Las que vienen de hemoglobina y sobre todo libre y hemoglobina bovina han quedado todas descontinuadas. Todas han tenido, digamos, muchísimas toxicidad o efectos adversos. Y luego vienen estas que vienen con soluciones liposomales que tienen, digamos, un contenedor. Hemoglobina unida a moléculas de almidón, pero encapsuladas. Tratando más digamos, de que sea lo más parecido a lo que es un hematí, ¿no? Digamos, colocarle un contenedor y que no quede la hemoglobina, ¿no? Libre, ¿sí? Y con microesferas artificiales, con pseudoeritrocitos, en forma tal de que se pueda ver si dentro de un contenedor tenía mejor capacidad para tener menores contraindicaciones, ¿no? Microburbujas de aire rellenas de hemoglobina, mediante concentraciones de microburbujas, diámetros promedio de 3 micrones, ustedes ven que el diámetro incluso es como si fuera un hematí muy, muy pequeño, ¿no? Ya que el tamaño del hematí es el doble que esto. Bueno, ¿cuáles serían, digamos, los problemas que tienen estas soluciones de hemoglobina libre? Han mostrado que logran aporte de hierro, pero no tienen efecto bactericida, cosa que sí tiene el plasma, porque el plasma tiene un montón de elementos y un montón de anticuerpos. Pueden inactivar los neutrófilos, lo cual lo hace muy peligroso, ya que una solución de hemoglobina libre que inactive los neutrófilos nos deja casi sin posibilidad de tener una buena respuesta, digamos, de las respuestas inmunes, ¿no? La innata, ¿no? La que está a expensas de los elementos de los neutrófilos, ¿no? Y saturación del sistema retículo endotelial, ¿no? Por los restos, o sea, el sistema retículo endotelial lo tenemos al vaso, al hígado, que
que quedarían directamente muy sobrecargados de elementos y de hierro, por lo cual generaría muchísimos problemas. Generan problemas de coagulación, ¿no? Hemoglobina libre es procoagulante, o sea que deja a la persona, digamos, con problemas de coagulación. Aumenta la agregabilidad plaquetaria y pueden generar trombopenias, ¿no? En los que son las hemoglobinas encapsuladas, o sea, disminución de las plaquetas, ya que las plaquetas detectan a estas cápsulas y se van a pegar como si fuera un elemento extraño. ¿Cuáles fueron las indicaciones que hubo en algún momento de estas hemoglobinas libres? Shock hemorrágicos, se usaron en distintas fases, 2 o 3, para utilizarlas en el lugar del accidente. Vieron que dijimos que en el lugar del accidente, cuando va una ambulancia, lleva coloides y cristaloides, y que según el grado de sangrado, el paciente puede llegar a necesitar transfusiones, y que muchas veces este problema de que las ambulancias no lleven sangre hace que el paciente, quizás en un sangrado masivo, en un trauma, durante el traslado, o sea, mantener estas soluciones como si fueran soluciones que se pueden trasladar y pasar en el momento mismo de un sangrado masivo. Por lo menos hasta que reponga la capacidad de reposición de oxígeno, ¿no? Y volemia tisular, hasta que se logre el control o se controle la hemorragia o llegue hasta el centro de salud más cercano. Bueno, en el caso de estas dos presentaciones, Hemolink y Hemopure, tanto Canadá como Sudáfrica las tienen autorizadas para el primer momento, ¿no? Para evitar la transfusión glóbulos rojos cuando las pérdidas son moderadas y suplir hasta 2 unidades de glóbulos rojos. Con esto poder lograr muchas veces ahorros muy importantes en los bancos de sangre. Son estas dos soluciones, son las únicas que están autorizadas y en prueba en países. Y después tenemos los perfluorocarbonatos, que les decía que han mostrado al día de hoy que en las investigaciones pueden llegar a tener, digamos, un mejor desempeño de lo que tuvieron las hemoglobinas libres. Son obtenidos derivados de los hidrocarburos, son a base de hidrógeno y flúor, y muchas veces vienen incluso en soluciones, digamos, gaseosas. Bueno, este es el método con que se obtienen, ¿sí? Son moléculas muy esponjosas que se disuelven los gases con mayor facilidad que el plasma. Muchas veces logran no solamente el tema de transporte de oxígeno, sino que hacen que funcionen sobre los hematíes que están, haciendo que el hematíe libere más oxígeno, o sea que doble la curva de la afinidad y la disminuya. Son líquidos claros, inodoros, son captados por el sistema retículo endotelial, pero no los llega a saturar. Algunos se eliminan a través de la respiración, ya que son moléculas que se disuelven, ¿no? Porque son insolubles. Y muchas veces se pueden administrar en forma de, digamos, gaseosa. Acá tenemos una presentación comercial, el Fudosol, que fue una de las primeras, que obtenía una dosis máxima de uso de 40 mililitros por kilogramo. Fueron aprobadas en un principio para la utilización en ciertos casos particulares. Eso es lo que se está viendo ahora, eso es otro de los puntos que hay que resaltar. Estos elementos y estos distintos, digamos, sustitutos de los eritrocitos en estas fases iniciales, parece ser que van a entrar en el mercado de acá a unos años, pero con usos muy determinados, ¿no? O sea, no es que va a ser de uso masivo. Van a ser utilizados en ciertas circunstancias específicas en donde se va viendo que pueden llegar a tener mejor aceptación y menor toxicidad. O el equilibrio, el balance costo-beneficio hace que
tenga un beneficio, aunque sea parcial, para ese momento del paciente, ¿no? En este caso, fue aprobado para la angioplastía coronaria, incluso se veía que disminuía, ustedes saben que cualquier infarto tiene mucho dolor de pecho, disminuía el dolor y mejoraba la disfunción miocárdica, ¿no? Pero finalmente, no sé, fue retirado también del mercado. Algún tipo de observación a posterior debe haber habido. El Oxygen es otro de los perfluorocarbonatos que salieron a poder, digamos, ver cómo funciona en el medio, que tiene un costo relativamente bajo, esto es importante, es estable a 4 grados durante 4 años y a temperatura ambiente se lo puede tener fuera de la heladera 12 horas, es muy soluble con el oxígeno y el dióxido de carbono, lo cual hace que pueda transportarlo desde el glóbulo rojo hacia el plasma, hacia el tejido, y del tejido hacia el plasma, hacia el glóbulo rojo. Y bueno, tiene algunas, digamos, ventajas. Todavía acá, en este tiempo que yo saqué la información, todavía estaba en fase 2, y más o menos equivaldría a una dosis, eso es importante porque eso se empezó a ver después, a cuánto equivaldría esto a una dosis de 4 gramos decilitros de hemoglobina. O sea que sería un elemento que aportaría, en el mejor de los casos, ¿sí?, lo que es equivalente a una suma de transfusiones que aumentaría en el paciente un 12% de su hematocrito, ¿no? Que no es ni más ni menos que decir que se acercaría a 3-4 unidades de sangre. Bueno, este es un fluorocarbonato, está hecho con flúor, pero en forma ventilada, que les decía, en forma de, digamos, de gas. Se utiliza en la ventilación líquida, se puede colocar en los respiradores, y con esto está en fase experimental, se está viendo que mejora, ¿no?, la liberación de oxígeno que queda en forma líquida en la parte plasmática, ¿no? Ustedes tienen el glóbulo rojo, libera oxígeno, parte queda en el plasma. Bueno, con este mecanismo, con este fluorovent, lo que se obtiene es que mucho de este oxígeno que queda en la parte acá se podría poner en posición de los tejidos. Se puede utilizar para cirugías programadas. Bueno, digamos, estos serían los usos que se están programando para este tipo de cirugías cardíacas, tratamientos vasculares, angioplastías, bueno, cirugías de emergencia. Y, bueno, el Hemopure, ¿no?, es uno de los que todavía están en fases de estudio, fase 3, y estaría disponible para cirugías, ¿sí?, aneurisma, o sea, cirugías sumamente sangrantes. Estarían utilizadas bajo una nanotecnología, ¿no?, en donde la hemoglobina quedaría retenida dentro de un contenedor, un polímero biodegradable que se liberaría el oxígeno y se degradaría. Bueno, es más o menos una idea. Hay seguramente muchísimos más de estos estudios, y no vimos los que son los estudios porque no conseguí, pero realmente sabemos que hay estudios de cultivo de tejidos, ¿sí? O sea, se está cultivando elementos que tienen que ver con toda esta fase, ¿no?, de producción desde la médula ósea, para poder ver si se puede obtener en un laboratorio, mediante cultivo, grandes cantidades de dosis de eritrocitos, ¿no? Pero en ese caso, estos eritrocitos serían, digamos, muy, muy parecidos a los que tendría cualquier persona, ya que sería un tejido humano que se cultivaría, se lo alimentaría, se lo estimularía para que llegue esta línea eritropoyética para poder obtener finalmente una cantidad de eritrocitos que tendrían sistemas antigénicos, que tendrían grupos sanguíneos, que tendrían, digamos, las características que tiene cualquier eritrocito, ya que proveerían desde
médulas óseas humanas. Y acá tenemos otros de los que sí ya son usos y acompañamientos que tienen a las terapéuticas anémicas de los pacientes que necesitan ser transfundidos. Y tenemos, vamos a ver, la eritropoyetina, el sulfato ferroso y el ácido fólico, ¿no? Que son los tres que tienen ya aprobado de la FDA y que lo utilizamos en forma rutinaria ya. Bueno, la eritropoyetina ya la vimos, es una hormona que se segrega en el riñón y pertenece, ¿no?, a una citoquina que es estimulante de toda la vía o la línea que tiene que ver con los hematíes. ¿Saben que no estoy grabando? Nadie me dijo. A ver, no estoy grabando. Llegué muy tarde a la grabación, ¿no? Vamos a hacer un repaso. Si Yo no puede le quedar pregunté, grabado. profe, porque pensé que estaba grabando. No, 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 no. Compartir la pantalla, eso sí, ¿no? Vamos a hacer un repasito rápido. Alternativa a la transfusión de eritrocitos, dijimos que las razones para disminuir la sangre homóloga, igualmente les mando el PDF, ¿no? Nos olvidamos de grabar media hora, pero vamos a hacerlo rapidito para repasar. Profe, ¿los temas que va a tomar en el parcial lo va a publicar en la plataforma también? Mirá, se los dejé acá en la publicación. ¿Vos llegaste tarde o no los anotaste? Estaban, recién Sí, los vimos. sí, lo vi, pero justo cambió por eso. Sí, acá los puse en la última parte porque esto recién lo repasamos con tus compañeros. Queda al final, cuando dice muchas gracias, los anoté ahí. Bueno, entonces tenemos alternativas, dijimos que hay muchísimas razones por las cuales disminuir el uso de la sangre, el aumento poblacional a nivel mundial, aumento de la demanda, envejecimiento de la población, el hecho del envejecimiento genera más patologías, genera más cirugía, más transfusiones, la selección de los donantes que cada vez son más exigentes, se pide a la población mundial que tenga, digamos, menos infecciones, menos cirugía, menos medicación que tome, ¿no? Que los estilos de vida, es muy importante porque en los estilos de vida actuales incluyen muchísimos factores de riesgo que antes no había, que pueden aumentar, digamos, el hecho de excluir donantes, ¿no? Que queden menos. Evitar la disminución también tendría que evitar todas las complicaciones que tienen las transfusiones, ¿no? Disminuir la prevalencia de enfermedades infecciosas, disminuir las reacciones transfusionales, los efectos de inmunidad en los pacientes, bueno, todas las complicaciones que tenemos habitualmente con la transfusión de sangre. Y cuando hablo de sangre me refiero a glóbulos rojos, plasmas, plaquetas, ¿no? A todos los elementos sanguíneos. Las alternativas que se tomaron, bueno, son regímenes muy restrictivos de las transfusiones, por eso es que existen las guías transfusionales para el uso adecuado, para poder, digamos, homogeneizar los conceptos con respecto a las transfusiones que sean realizadas en el momento y en el paciente que lo necesita, ¿no? Y los programas de transfusión autóloga que vieron ustedes que quedaron restringidos también a un grupo de pacientes, las hemodiluciones controladas, los recuperos intraoperatorios que aún hoy por hoy con menos unidades también se aumentan los usos. Las alternativas de la sangre autóloga, bueno, son la recuperación intraoperatoria, todos los que sean las planificaciones que puedan ser con las propias unidades, y acá llegamos al punto, digamos, que fue más extenso, que era el uso de las alternativas a la transfusión de MATI, tendría que ser un elemento que pueda tener un buen transporte de oxígeno, ¿no? Para cubrir la primera necesidad o la primera indicación de las transfusiones de glóbulos rojos, que es poder proveer oxígeno a nivel tisular. O sea que esto de proveer oxígeno a las células y a los tejidos y a los órganos tendría que estar cubierto por un elemento que supla o que reemplace a estos hematíes. Y existen, digamos, dos líneas de desarrollos, la hemoglobina, las soluciones de hemoglobina libre, y después se le encapsula sustituto
ideal de los eritrocitos tendría que tener una buena capacidad de transporte de oxígeno en el menor volumen posible, permanecer en circulación. Nosotros no lo escuchábamos, no sé dónde quedó. Igualmente quedó la grabación, ¿eh? En la grabación seguimos de largo. Se nota que se debe haber cortado acá Pero internet. para seguir el hilo, profe, ¿no podrá Bien, repetir? Bueno, estamos buscando sustitutos ideales a los eritrocitos, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, los sustitutos ideales del eritrocito? Y tendrían que tener estos sustitutos, o algo que reemplace al glóbulo rojo, igual o mejor capacidad de transporte de oxígeno, que pueda ser en un volumen, digamos, acotado, ¿no? Permanecer en circulación el tiempo necesario hasta que el organismo reponga lo perdido, tenga la menor cantidad de efectos colaterales, ¿no? Que no sea tóxico, que sea fácil de almacenar, que la habilidad no necesite heladeras, que tenga una vida media, este elemento para seguir actuando y liberando oxígeno lo más prolongada posible, ¿no? Digamos, hay ciertas condiciones que uno querría que tenga este sustituto del hematí, que sea de fácil administración, que no transmita infecciones, que no transmita respuestas alérgicas ni tampoco anticuerpos, que no requiera prueba de compatibilidad ni provoque inmunizaciones. Bueno, y dentro de esto habíamos dividido el mundo de estos reemplazos a los hematíes en dos líneas que se estudiaron y se están estudiando, que son las soluciones libres de hemoglobina y los perfluorocarbonatos. Las soluciones libres de hemoglobina, porque se vio que la hemoglobina libre pierde capacidad de unirse al 2,3 de pG. Eso es un problema, porque aumenta la afinidad y el aumento de afinidad hace que el oxígeno la hemoglobina no libere el oxígeno, lo retenga. Pero a su vez se ha visto una ventaja, que es un buen expansor y que eso tiene beneficios, sobre todo en los pacientes que sangran mucho, que necesitan reponer volumen, ¿no? En el caso de un sangrado por hipovolemia. Toda solución de hemoglobina libre requiere purificación exhaustiva, control estricto de la hemoglobina libre en solución, que aumente la vida plasmática, que esa molécula sea estable, que disminuya la afinidad por el oxígeno, porque si no, no quiere, digamos, hacer el intercambio, que evite reacciones anafilácticas, o sea, la hemoglobina libre, más allá de ser un elemento que de por sí no está en el organismo de esta manera, ya que la tenemos dentro del glóbulo rojo, tendrá que tener ciertas condiciones para poder, digamos, ser lo menos dañina posible. Ha habido intentos de obtener hemoglobina libre de humanos, pero ha sido con las unidades vencidas, que siempre, en el mejor de los casos, podría cubrir solamente un 10% de las necesidades. Entonces se fue a buscar hemoglobina en, por ejemplo, lo que más se estudió en los bovinos. Se estudió la hemoglobina en los bovinos para poder obtener, porque en un animal promedio de 500 kilogramos se obtiene una cantidad muy importante, que es de 4,2 kilogramos de hemoglobina. Se ha obtenido también hemoglobina libre en forma recombinante, obtenida desde la Escherichia coli, como se ve ahora en muchísimos, y bueno, transgénica de una especie, como ha sido en bovinos y en cerdos, que es muy parecida, es muy similar a la hemoglobina humana en algún aspecto. Bueno, estas son marcas comerciales: Hemoplur, son hemoglobina bovina, Hemolink, son todas marcas comerciales que han llevado a cabo distintas fases de estudios, que ya hemos visto recién hace un ratito, como muchos de estos han dejado de producirlas porque quedaron en alguna fase con reacciones alérgicas o con distintos tipos de discontinuada en 1998, que esta es la que llegué a ver yo, o discontinuada también esta en 1998 por distintos problemas, o anafilácticos, en este caso alteraciones en la motilidad intestinal, alteraciones del músculo liso, hipertensión arterial, y luego están las soluciones liposomales, en donde se trató de buscar una pared que contenga esta hemoglobina libre, ¿no?
para facilitar, digamos, el transporte y que sea lo más parecido a lo que sería un glóbulo rojo. Y se ha encapsulado en vesículas de lípidos, ¿no? Como pseudoeritrocitos o microesferas artificiales. Se han generado estas microburbujas que se rellenan con hemoglobina de distintas maneras con un diámetro promedio de la mitad de lo que es un hematí. Son muy pequeñas y tienen que tener, digamos, cierta adición de ciertos elementos para disminuir la afinidad y permitir que el oxígeno se libere, y al mismo tiempo tiene que tener una pared celular que permita, digamos, el intercambio gaseoso. Bueno, han tenido muchísimas dificultades, se satura el sistema reticuloendotelial con estas paredes de estos contenedores de hemoglobina, inactiva neutrófilos, por los cuales deja al paciente muy inmunosuprimido, y sobre todo en lo que sería la inmunidad innata. La hemoglobina libre que queda es procoagulante, genera agregación plaquetaria, trombopenias en la hemoglobina que es encapsulada, las plaquetas detectan a estos contenedores como un elemento que se tienen que ir a fijar, a pegar. Y se han utilizado eso, la otra parte que dijimos que se ha utilizado simplemente en pruebas específicas. Han llegado a distintos puntos y se fue viendo cómo se utilizan en distintos ámbitos, en distintas patologías específicas, como seguramente en el momento que entren al mercado se va a dar. Van a venir estas soluciones para utilizar en determinadas situaciones. Y dijimos que finalmente están en fase de uso en 2 países, en Canadá el Hemolink y en Sudáfrica el Hemopure, para cirugías que tengan que ver para el uso de 2 unidades en pacientes que solamente requieren una muy moderada transfusión o muy moderado uso de transporte de oxígeno. En este caso, digamos, se permite este uso. Y ahora vamos a el otro químico que se utiliza. Son derivados de hidrocarburos, ¿sí? Los fluorocarbonatos. Sí. Perdón, entonces, o sea, de todas estas, ninguna se está utilizando, digamos. No, las que quedaron son las de Canadá y Sudáfrica, que son las últimas, que la están utilizando solamente como hemoglobina libre encapsulada, pero solamente en pacientes con un requerimiento muy bajo, ¿no? Como, digamos, una situación, digamos, de uso digamos, muy acotado y viendo, no sé qué va a pasar. Pero acá en Argentina no hay, entonces. Acá no tenemos ninguno. No, la época que quisieron llegar y todo, no vinieron. La mayoría son caros, salvo uno de los presentaciones, por ahora son caras. No son efectivas y digamos que todavía no... Digamos, o sea, alternativas a la transfusión de hematíes, que es lo que estaríamos viendo, en Argentina no hay nada, entonces. De esto no, todavía no tenemos. Los que tenemos sí son los que ya, digamos, están aprobados por la FDA, que son lo que queda por ver. Ah, listo, ok. Gracias. Que son los... bueno, ya llega. Ahora lo vemos, gracias. Los derivados de hidrocarburo, ¿no? Que es un átomo de flúor y hidrógeno, que permite, en cierta manera, liberar o reconvertir el oxígeno y liberarlo. Estas moléculas son, digamos, moléculas que están en forma estable con el hidrógeno y se cubren con carbono o son disueltas en gas. Les digo que hay presentaciones de estas que bajo forma de una esponjita muy pequeña, ¿sí? Para que libere el oxígeno, o bajo la forma directamente de gases, ¿no? Y permiten no solamente, digamos, mejorar el aporte de oxígeno, sino el tomar el oxígeno que está libre en plasma y poder llevarlo a los tejidos. Tiene descripción de líquidos claros, son retenidos por el sistema reticuloendotelial sin, digamos, saturarlo, se eliminan a través de la respiración,
o sea que son los contenedores son biodegradables, se quedan en el organismo, queda solamente la parte del oxígeno. Y acá teníamos uno que fue también retirado del mercado, que en algún momento lo aprobó la FDA para uso específico en angioplastías coronarias, ¿no? Porque lograba encima efectos secundarios, como positivos, ¿no? Disminución del dolor, disminución de toda la inflamación miocárdica. Bueno, pero digamos que se utilizaba en dosis muy, muy pequeñas. Este que era de un costo muy bajo y que era soluble. O sea que lo pasan, se disuelve, deja liberado el oxígeno, se disuelve. El oxígeno, a su vez, podía tener un aporte máximo, pero en fase 2 se vio entre 2,7, que equivale a 4 gramos de decilitro, o sea, equivaldría más o menos a un aporte total de 12% de hematocrito. Este que está en fase experimental, este es el que yo les decía que es solamente para oxígeno para ventilación, que se puede colocar incluso al ventilador, a los respiradores mecánicos, para poder proveer oxígeno a los tejidos. Y los usos van a ser siempre muy acotados, ¿no? Se utilizan en forma muy acotada. Bueno, y vimos el último, que era por nanotecnología, que son muy pequeños y se utilizan en cirugías muy sangrantes para poder utilizar como medio de transporte en las emergencias, en los traumas. Y después fuimos directamente a lo que se utiliza, ¿no? Que es la eritropoyetina, que es inyectable, el EPO, que es, digamos, una hormona que se genera en el riñón y que sabemos que esta hormona ya desde la fase más temprana a nivel medular, que es la colonia de formación de eritroides, ya empieza a funcionar para poder, digamos, estimular la llegada a la célula que es la que va a estar en circulación. La eritropoyetina ya se viene utilizando ya desde la década del 80 y el 90, ha sido mejorada, ahora es recombinante, no tiene ningún tipo de contraindicación, no tiene efectos secundarios. Es un elemento que se utiliza muchísimo en los pacientes, sobre todo que tienen anemia crónica, en donde no es un elemento como los que vimos anteriormente de emergencia, sino que es para ir pasando y que el paciente tenga un nivel de estímulo hacia la generación de eritrocitos aumentados. Entonces, esta estimulación del riñón, esta hormona pasa a la médula ósea, a los progenitores hematopoyéticos, y se genera, digamos, un aumento en la cantidad, en la maduración de los glóbulos rojos que llegan a sangre periférica. Bueno, el mecanismo de acción de la eritropoyetina tiene que ver sobre todo con la estimulación y la velocidad con que genera, digamos, la madurez del ciclo de lo que sería la eritropoyesis, ¿no? De los glóbulos rojos hacia su estado maduro, que justamente esa maduración tiene que ver con el hecho de captar rápidamente oxígeno y que ese oxígeno que capta rápidamente el riñón pase al compartimento del glóbulo rojo, ¿no? Bueno, en la eritropoyetina empezó siendo estudiada en animales y se extrajo, la primera vez que se extrajo eritropoyetina en el 77 fue desde la orina humana. Pero, digamos, lo que dio el vuelco para obtener gran cantidad de eritropoyetina es la detección de su gen en el año 82 y el año siguiente la expresión recombinante por Escherichia coli, lo cual hace que hoy se pueda obtener de esta manera, en forma recombinante, dosis importantes de eritropoyetina en cantidades que puedan llevarse al comercio, ¿no? Bueno,
¿Qué estimula normalmente que el organismo genere más eritropoyetina? Bueno, que haya tejidos que estén hipóxicos, ¿no? En todo paciente que está con algún grado de hipoxia, van a ver que tiene aumento de eritropoyetina. En caso que se administre eritropoyetina comercial, ¿no? La recombinante, es por vía subcutánea, según lo rápido que quiere que funcione, o por vía intravenosa. Tiene una vida media de 4 a 12 horas y se absorbe entre 12 a 28 horas. O sea que hay que ir dando secuencialmente dosis de eritropoyetina para ir manteniendo al paciente. Y el efecto más importante que tiene que recordar es que estimula la eritropoyesis, ¿no? Estimula toda. Mirá, eso depende, digamos, del cuadro de cada persona. Los hematólogos son muy conservadores con el paso de eritropoyetina porque esto todavía no llegué. Pero la eritropoyetina, a través de los años, muestra que el paciente ya, digamos, genera, digamos, mucha tolerancia. Entonces, si le pasa mucha eritropoyetina de movida, van a tener un paciente que ya en menos tiempo va a requerir menos. Por eso es que, digamos, hacen un uso muy acotado de eritropoyetina, y este elemento, la eritropoyetina, como un montón de otros elementos, se vio que quedó acotado, no es de uso masivo, en ciertos pacientes. Y esos pacientes tienen que ver sobre todo los que tienen algún trastorno renal, ¿no? Porque cualquier persona normal, digamos, ante el estímulo hipóxico, genera solo una cantidad importante de eritropoyetina. Pero los pacientes renales tienen el problema de que pueden entrar en hipoxia, pero al no tener su órgano noble para la generación de eritropoyetina, no generan eritropoyetina. Entonces, todos los pacientes renales es así. Habitualmente las dosis que manejan son una dosis semanal, que va a aportar en las primeras horas de aplicación un estímulo muy grande de generación de glóbulos rojos, ¿sí? Y con eso irlo manteniendo, ¿no? Porque si ellos, digamos, toman un mecanismo de, digamos, de más agresivo con la terapéutica, después se quedan con menos años de uso de la eritropoyetina. La eritropoyetina, más o menos, en los pacientes, a ver dónde tengo los pacientes. Bueno, acá tenemos un grupo de pacientes y van a ver que indicaciones: insuficiencia renal, anemia renal, sometidos a diálisis, o sea, problema renal. Los pacientes que reciben quimioterapia en tratamiento, o sea que en forma muy, muy específica, porque, digo, muy acotada, porque es durante el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Miren, quimioterapia. Si no es, siendo crónico, digamos que la única indicación importante es lo que tenga que ver con lo renal. Si es agudo, sí, tiene varias indicaciones agudas, ¿no? Incluso, miren, aumentar, hablamos siempre de la transfusión autóloga, el predepósito con la indicación de hierro, ¿no? Pero si hay, digamos, muchísima urgencia de querer obtener más unidades y acortar los tiempos, bueno, se puede en transfusión autóloga como el programa de predonación o predepósito, en vez de darle hierro, darle eritropoyetina, porque es un elemento mucho más eficiente que el hierro, ¿no? Pero digamos que ha quedado acotado a muy pocos usos, ¿no? El otro elemento que vamos a hablar es el hierro, ¿no? El hierro es, digamos, lo más habitual, que sustituimos la transfusión de glóbulos rojos con hierro. El hierro, la absorción y el pasaje del hierro hasta ver un resultado clínico tiene por lo menos un tiempo de espera de 7 a 10 días. Por eso es que, digamos, no es un elemento rápido, ¿no? Y tiene que ver muchas veces con que el paciente no tenga compromisos de los órganos en donde el hierro se tiene que conjugar, que es sobre todo el hígado. Porque si el paciente le podemos aportar hierro, pero digamos, todo el circuito para que ese hierro que nosotros aportamos, ya sea en vía venosa, oral, en forma oral, que lo tome,
o intramuscular no puede llegar al glóbulo rojo, digamos que todo lo que tenga que ver con la administración de hierro se queda detenida, ¿no? El hierro el cuerpo utiliza el hierro para fabricar la hemoglobina, ¿no? Que es la proteína más importante de los glóbulos rojos, que es la transportadora de oxígeno. Es indispensable para la formación de la hemoglobina y el transporte de oxígeno. Se encuentra principalmente en la sangre y también en algunos órganos y músculos. El hierro es un elemento digamos, que toma incluso la OMS para hacer las mediciones alimentarias mundiales. Si ustedes entran a las páginas de la OMS y ven justamente cómo evalúa la Organización Mundial de la Salud el tema de la alimentación en el mundo, van a ver que toma como punto central el estado anémico. Y la anemia, que tienen las poblaciones, digamos, más pobres, más empobrecidas del mundo, y las poblaciones que tienen que ver con esto de sufrir, digamos, problemas económicos, sociales, alimentarios, lo miden a través de la anemia, y la anemia está directamente, digamos, asociada a la falta de hierro. Y en el caso que vamos a ver después de ácido fólico. Lo que nos dice a nivel, digamos, porque esto ya sería a nivel sanitario, mundial, que las personas están mal alimentadas porque, digamos, no complementan una dieta que provea hierro o que sea rica en elementos que puedan convertirse en hierro, ¿no? Por lo tanto, digamos que es un marcador muy importante que tiene que ver con la calidad de la vida, ¿no? Y de la alimentación de las personas. ¿Por qué? Porque el no poseer hierro trae un montón de consecuencias, ¿no? Dentro de esas consecuencias, ahora tengo que una imagen. Bueno, hay anemia cuando los niveles de hemoglobina son menores a 12 miligramos, o 11, según 12 y 11 según hombre o mujer. Acá hay un montón de elementos que tienen que ver con el tema de la alimentación y el hierro, que están asociadas en niños, embarazadas, en personas, digamos, de distintas patologías, ¿no? Y las consecuencias. Con anemia no tiene suficientes glóbulos rojos y presentan síntomas de cansancio, debilidad, palidez, puede producir aumento de la necesidad de hierro en la formación de sangre, por ejemplo, hemorragias, hierro en la formación de nuevos tejidos, los músculos, el crecimiento de los órganos, son todos elementos que, en donde el hierro es fundamental, ¿no? La pérdida de hierro en la mujer en edad fértil debido a la menstruación trae consecuencias. Los niños y niñas que están anémicos aumentan la mortalidad infantil, retrasa el crecimiento, el desarrollo, la disminución de las capacidades de aprendizaje, reducción de las defensas contra las infecciones. El hierro es un elemento vital para todas las actividades fisiológicas del organismo, ¿no? En adolescentes, en embarazadas, por complicaciones durante el embarazo, el parto, bajo peso, ¿no? La disminución de los pesos, a llevarlo a niveles inferiores de los necesarios, ¿no? Todas estas patologías se engloban en lo que se llama la anemia ferropénica, por deficiencia de hierro, ¿no? Anemia ferropénica, que es una anemia, ¿sí? Que cursa como afección en el cuerpo al no tener suficiente cantidad de glóbulos rojos sanos que puedan proporcionar oxígeno a los distintos tejidos. La anemia ferropénica, cuando no tiene suficiente capacidad de hierro para producir glóbulos rojos, y es la forma más común de anemia, ¿no? Esta y la que vamos a ver son las formas más comunes. La más común es esta. Las consecuencias de esta anemia: cansancio, debilidad muscular, acortamiento respiratorio, heces más oscuras, palidez, ¿vieron? ¿No? Que muchas veces el médico le mira la anemia bajándole el párpado, corazón, dolor de pecho, taquicardia, arritmia,
palidez en la piel y en las mucosas, aumento del tamaño del vaso. Bueno, tiene una serie de consecuencias importantes, aparte de que no tenemos que olvidarnos las otras consecuencias, ¿no? Que traen consecuencias sociales, ¿no? Que son falta de capacidad para prestar atención, déficit de atención, ¿no? Capacidad disminuida de procesos cognitivos, o sea que trae un montón de consecuencias y deja una secuela a través de los años, ¿no? Bueno, acá hay más consecuencias. Y vamos a ver el otro elemento que es el ácido fólico. Esta es una vitamina. Es una de las que componen el complejo de vitamina B, ¿no? Vieron que el complejo de vitamina B es muy grande. El ácido fólico es una forma de un folato que todas las personas necesitan, en especial, ¿no? Se le da a las embarazadas, en la primera etapa del embarazo, el primer trimestre, ¿no? El ácido fólico protege a los bebés al nacer de anomalías congénitas graves, puede obtenerse ácido fólico de vitaminas y alimentos fortificados, como el pan, la pasta o cereales. Es un marcador también, no lo toma la OMS tan importante como el hierro, pero también es un marcador, digamos, sanitario importante. Se suple con un montón de alimentación, pero que tienen que ver muchas veces con alimentaciones que no son, digamos, muy cercanas, ¿sí?, a ciertos grupos sociales, ¿no?, o económicos, porque tienen que ver mucho con los vegetales, hojas verdes, tienen que ver con frutas, digamos, alimentos que si no tiene el ácido fólico por el lado de las harinas, ¿no?, más básicas, el resto de elementos que nos provee ácido fólico muchas veces no están al alcance o no son de consumo, digamos, en ciertos grupos económicos o sociales, ¿no? Es la vitamina B9, complejo, necesita maduración de las proteínas estructurales, bueno, ayuda al crecimiento de los tejidos y colabora en el trabajo de las distintas trabajos de las células, ¿no? Y se complementa mucho su trabajo como para poder, por eso es que se da en bloque, como grupo vitamínico, con la vitamina B12 y la vitamina C para generar proteínas. O sea que tiene un montón de elementos que son muy importantes. Ayuda a la formación del glóbulo rojo, por supuesto. Esta es la cartilla que tiene el Ministerio, ¿no?, el Ministerio de Nación de la Argentina, sobre el ácido fólico, ¿no?, que se provee esta cartilla en todos los centros de salud, sobre todo en las partes donde está obstetricia, pero en general. Esta cartilla del Ministerio, digamos, da una idea de la importancia de la alimentación y la importancia de esta vitamina, ¿no? Bueno, en la cartilla tiene 2 páginas, vamos a leer algunas cosas más básicas. Define qué es el ácido fólico, es una vitamina esencial para el desarrollo del sistema nervioso central del bebé, ¿no? Durante las primeras semanas de embarazo se desarrolla el embrión en el cerebro, el resto del sistema nervioso, incluye el cierre del tubo neuronal. Bueno, o sea que estamos hablando acá de que es una vitamina fundamental para la condición, ¿sí?, cerebral y neuronal de los primeros tejidos que tiene, digamos, el bebé en estado fetal. Desarrollo del cerebro y los huesos craneales, la espina bífida, que puede ser, si con menor cantidad de esta vitamina puede generarse, o sea, ayuda a este defecto de columna, el número de anomalías congénitas, consumo adecuado. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del ácido fólico? Demuestra que si la mujer consume un ácido fólico importante en dosis adecuadas durante los primeros 3 meses del embarazo, el riesgo de que el bebé sea afectado por cualquiera de estas malformaciones disminuye en un 75%. Bueno, ¿dónde se encuentra? ¿En qué momento tomarlo? Bueno, acá les habla un montón de
de consideraciones la cartilla del ministerio, ¿no? Como para tener en cuenta sobre el ácido fólico. La deficiencia o la anemia por falta de este ácido fólico se llama anemia megaloblástica, que es uno de los tantos tipos de anemia, que tiene ciertas características especiales, por eso es que el hematólogo la detecta mirando el frotis, mirando los glóbulos rojos en el microscopio, ¿no? En esta falta de vitamina, ¿no? Del ácido fólico, encontramos que se producen menos glóbulos rojos y están mal formados. Tienen una formación ovalada, grande, macrocítica, en vez de ser redondos y en disco. O sea que se ven en un microscopio. Y se ve que el contenido interno está poco desarrollado, se ve muy transparente el glóbulo rojo, ¿no? El glóbulo rojo, cuando ven el microscopio, lo ven todas las paredes más oscuro y en el centro un poquitito más transparente, pero es porque es bicóncavo, ¿no? Tiene esa forma tan particular. Y el otro aspecto que tiene la anemia por deficiencia de ácido fólico, la anemia megaloblástica, es que el glóbulo rojo tiene menor cantidad de días de sobrevida. Por lo cual, digamos, la falta de esta vitamina y esta anemia megaloblástica genera, digamos, un montón de situaciones anémicas, por lo cual el suplirla, igual que el hierro o la eritropoyetina, digamos, proveen, digamos, la mejor calidad de glóbulos rojos, mayor cantidad, como para poder tener, digamos, elementos que puedan sustituir a los glóbulos rojos. Bueno, esto era en síntesis la clase. Bueno, entonces, llegamos al final, al agradecimiento, y recordamos entonces, ¿sí? Que era lo que preguntaba la compañera. Autólogas, los tres medios, ¿no? Predepósito, dilución, normovolémica, recupero, ver el punto T8 que habla sobre la transfusión autólogas, después en lo que es el acto transfusional vemos el T4 y el T5, y alternativa de Matías, ¿sí? Lo que tenemos que ver, ¿no? Son los sustitutos, ¿sí? Que están en fases experimentales, ¿sí? Mínimamente algo de hemoglobina libre y los fluorocarbonatos, ¿no? Y los fluorocarbonatos. Carbonatos. Después tenemos la EPO, la eritropoyetina, el sulfato ferroso o el hierro, como decimos, y finalmente el ácido fólico, o la vitamina B9, ácido fólico. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. No es mucho, es cortito. Vayan a lo central, lo importante de cada cosa, ¿sí? El T4 y el T5 es muy rico de datos, y esto ya lo vimos mucho. No es difícil este parcial. Vamos a ir cortando la grabación porque me está diciendo que estoy quedando sin batería.